Hay libros que entretienen, otros enseñan, pero existe una categoría mucho más extraña. Libros que parecen despertar cada vez que el mundo cambia. Hay uno en particular que lleva más de 7 décadas haciendo exactamente eso. Cada vez que ocurre una crisis política, un conflicto internacional o una polémica relacionada con la censura y la vigilancia, millones de personas vuelven a buscar el mismo título. No porque sea una novela de moda, no porque haya salido una nueva película, sino porque de repente deja de sentirse como ficción y empieza a aparecer una explicación del presente. Ese libro es 1984 de George Orwell. Lo curioso es que fue publicado en 1949. Sin embargo, cada generación vuelve a descubrirlo como si hubiera sido escrito para su propia época. Después de las revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje masivo en Estados Unidos, las ventas del libro se dispararon en cuestión de horas. Años más tarde, tras el regreso de Donald Trump a la presidencia y el intenso debate sobre la manipulación de la información, 1984 volvió a convertirse en uno de los libros más buscados. ¿Por qué? Porque 1984 nunca fue solamente una novela sobre un gobierno autoritario. Fue una advertencia sobre algo mucho más profundo. Sobre el momento exacto en que el poder deja de controlar únicamente a las personas y comienza a controlar la realidad. Pero antes de escribir uno de los libros más influyentes del siglo XX, George Orwell ni siquiera se llamaba George Orwell. Su verdadero nombre era Eric Arthur Blair. Nació en 1903 en la India, cuando todavía formaba parte del Imperio Británico. Su padre trabajaba para la administración colonial y formaba parte de la enorme maquinaria que mantenía funcionando uno de los imperios más poderosos de la historia. Años después, la familia regresó a Inglaterra. Con apenas 8 años ingresó a un prestigioso internado inglés gracias a una beca. Estaba rodeado de estudiantes pertenecientes a familias adineradas, mientras él dependía de una ayuda económica que constantemente le recordaba. Explicó que allí entendió algo que jamás olvidaría, que el poder rara vez necesita justificar sus decisiones. Le basta con conseguir que quienes están debajo acepten sus reglas como si fueran naturales. Ya había observado cómo una institución podía moldear el comportamiento de las personas mediante la disciplina, la jerarquía y el miedo al castigo. Lo que terminaría transformando por completo su manera de entender el poder ocurriría años más tarde cuando decidió convertirse en parte del propio sistema que algún día denunciaría. Tras terminar sus estudios, Eric Blair se encontró frente a una realidad muy distinta a la de los jóvenes pertenecientes a las familias más influyentes de Inglaterra. No tenía una gran fortuna, no tenía conexiones políticas y tampoco el camino asegurado hacia las universidades más prestigiosas del país. Así que apenas con 19 años ingresó en la Policía Imperial Británica y fue destinado a Birmania, una colonia administrada por el imperio. Patrulló ciudades, supervisó detenciones, hizo cumplir leyes impuestas por un gobierno extranjero sobre una población que nunca las había elegido. Años después reconocería que había formado parte de una maquinaria diseñada para mantener el dominio de unos pocos sobre millones de personas. Aquella experiencia le dejó una certeza que aparecería repetidamente en toda su obra. El verdadero peligro aparece cuando las instituciones empiezan a justificar cualquier acción únicamente porque tienen el poder para hacerlo. Regresó a Europa profundamente desilusionado y tomó una decisión que nadie esperaba. Quería conocer la pobreza desde dentro. Compartió habitaciones con desempleados, obreros y personas que sobrevivían día tras día sin ningún tipo de seguridad. De esa experiencia nació una idea que jamás abandonaría. La pobreza no siempre es consecuencia del fracaso individual. Muchas veces es el resultado de estructuras que mantienen a determinadas personas atrapadas mientras otras acumulan privilegios. A partir de ese entonces firmaría todos sus libros con un nombre que terminaría siendo conocido en todo el mundo: George Orwell. Pero todavía faltaba la experiencia que terminaría de transformar por completo su visión sobre la verdad
la propaganda y el poder. Y esa experiencia comenzaría en un país que estaba a punto de convertirse en el escenario de una de las guerras más importantes del siglo XX. España. En 1936 viajó a España en plena guerra civil y se alistó como voluntario para combatir junto al bando republicano. En las milicias no importaba el origen social. Un obrero y un intelectual comían la misma comida, dormían en el mismo suelo y compartían exactamente las mismas condiciones. Aquella experiencia reforzó muchas de sus convicciones. En mayo de 1937 recibió un disparo en el cuello. Mientras se recuperaba en Barcelona, descubrió que el grupo político con el que había combatido había sido declarado ilegal. Muchos de sus compañeros fueron perseguidos, otros fueron encarcelados, algunos desaparecieron y los periódicos comenzaron a publicar que aquellas personas eran traidores. Orwell no podía creer lo que estaba leyendo. Sabía que muchas de esas acusaciones eran completamente falsas. Fue entonces cuando comprendió uno de los mecanismos más peligrosos del poder. No basta con controlar las armas, también hay que controlar el relato. Descubrió que la propaganda podía ser tan poderosa como cualquier ejército, y que incluso personas inteligentes podían aceptar versiones falsas de los acontecimientos cuando esas versiones coincidían con sus propias creencias. Pero antes de escribir 1984, Orwell tendría que enfrentarse a otro enemigo mucho más silencioso: la censura. El mayor peligro para una sociedad no era únicamente la violencia, era la capacidad del poder para manipular la verdad. Con esa idea comenzó a escribir una historia muy distinta a todo lo que había publicado hasta entonces. Sería una fábula, una granja donde los animales se rebelaban contra sus dueños para construir una sociedad más justa. Pero poco a poco los nuevos líderes terminaban convirtiéndose exactamente en aquello que habían prometido destruir. Así nació Rebelión en la Granja. La novela era una crítica directa a la corrupción del poder y a cómo cualquier revolución puede transformarse en una nueva forma de opresión cuando nadie controla a quienes gobiernan. Las principales editoriales británicas rechazaron el manuscrito, reconocían la calidad de la obra. El problema era su contenido. En ese momento la Unión Soviética era aliada del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Comprendió que la censura no siempre necesita prohibiciones oficiales. A veces funciona de una forma mucho más discreta. Las personas empiezan a autocensurarse para evitar incomodar al poder. Y ese descubrimiento terminó reforzando una idea que llevaba años construyéndose en su cabeza. Una sociedad puede perder la libertad mucho antes de darse cuenta. Finalmente, Rebelión en la Granja logró publicarse en 1945. Fue un éxito inmediato. Pero mientras el mundo hablaba de aquel libro, Orwell ya estaba concentrado en otro proyecto mucho más ambicioso. Quería escribir una novela que reuniera todas las lecciones que había aprendido a lo largo de su vida. Una historia que escribiría completamente aislado mientras luchaba contra una enfermedad que avanzaba cada día más rápido. Y sería precisamente allí donde nacería en 1984, el libro que cambiaría para siempre la forma en que entendemos el poder. En 1946, George Orwell abandonó la ciudad y se instaló en una pequeña isla al norte de Escocia, sin las comodidades de una gran ciudad, sin distracciones, y mientras su salud empeoraba a causa de la tuberculosis, dedicó casi todas sus fuerzas a terminar el libro que llevaba años construyendo en su cabeza. En junio de 1949 se publicó 1984. Pocos meses después, George Orwell falleció con apenas 46 años. Nunca supo que aquel libro terminaría convirtiéndose en una de las novelas más influyentes de toda la historia. Porque 1984 no solo contó una historia, también le dio nombre a mecanismos de poder que hasta entonces muchas personas intuían, pero no sabían explicar. La verdadera pregunta es ¿por qué siguen pareciendo tan actuales? Y cuando compara las advertencias de Orwell con el mundo en que vivimos, empiezas a entender por qué 1984 nunca dejó de venderse. No porque el mundo se haya convertido exactamente en 1984, sino porque cada cierto tiempo aparecen señales que nos recuerdan lo fácil que resulta acercarse a ese escenario.
Si este tipo de historias te gustan y quieres conocer el origen de otras ideas, personajes y acontecimientos que cambiaron la historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Cuéntame en los comentarios una cosa. ¿Crees que 1984 sigue siendo únicamente una novela? ¿O piensas que cada año se parece un poco más al mundo en el que vivimos? Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.